Buenas, buenas. Estamos nuevamente en un capítulo sobre psicoanálisis. Como verán, estamos en otra locación. Esta vez nos vinimos al consultorio de Patricia. Y en esta ocasión tenemos de invitada a Carolina Cogan. Ella es psicoanalista, docente en la UBA, supervisora en instituciones, miembro del grupo de no analistas, coordinado por Jorge Chamorro. Muchas gracias por venir. Gracias a Muchas ustedes. gracias por estar acá con nosotras, Caro. En esta ocasión vamos a hablar sobre la muerte, la relación que tenemos con la muerte. Y para arrancar te voy a preguntar si se puede pensar que tenemos algún monstruo en esta época y ¿por qué? Sí, hay un monstruo que representa nuestra época y que es el zombie, que a diferencia de lo que ocurría en el romanticismo, a donde el monstruo era el vampiro, el monstruo de este momento es acéfalo, es un monstruo que consume, que no muere, pero no se angustia ante la imposibilidad de morir, ¿no? Es interesante revisar toda la literatura e incluso referencias cinematográficas sobre el vampiro que nos enseñan mucho sobre la posibilidad de que la muerte sea algo deseable, ¿no? Hay distintos vampiros que dan cuenta de esto. Por ejemplo, en la película de Jimmy Jarmusch, Solo los amantes sobreviven, el vampiro que vive en Detroit, en un área como desolada, postindustrial, se llama Adam y está deprimido. Hace como 100 años que no ve a su amante. Ella lo llama y le dice: yo sé que estás deprimido, tenés que volver a dar vuelta el reloj de arena para continuar. Tiene una bala de plata con la que piensa en suicidarse. Ella le dice: vos te deprimís, te angustiás por no morir, te perdiste lo más divertido, las plagas, la Inquisición, por estar encerrado en tu cuarto, pero tenés que, como que renueva su deseo intenta renovar su deseo de vivir y de eternidad, pero él sigue angustiado por no poder morir. Y hay otro ejemplo que tiene que ver con el monstruo de nuestra época, pero que retoma otro vampiro contemporáneo que está en un libro de Ricardo Romero que se llama El conserje y la eternidad, a donde hay un vampiro contemporáneo. Ya no es un vampiro de sangre azul, es del proletariado, es un conserje en hoteles que el fracaso de su existencia es intentar suicidarse. Varios amaneceres a la semana sube a la terraza del hotel en el que trabaja y se expone al sol esperando morir. Se achicharra todo, vomita, queda ahí tirado, pero vuelve al otro día a renacer, con lo cual no le funcionan las tácticas para morir. Y lo interesante es entonces cómo se empieza el peso de la eternidad y el color que le da a las cosas empieza a ser algo indeseado, ¿no? El vampiro Juan Dorman, que es el de Romero, está en 1955, en el 82 y en el 2001. Él elige esos 3 momentos históricos para ubicar al vampiro, que son para nosotros, con nuestro conocimiento histórico, momentos muy trascendentes de la Argentina, pero como el vampiro vive eternamente, la historia para él no tiene relevancia. No se involucra con los acontecimientos que lo rodean. En cambio, Al no perder nada, digamos, nada cobra valor. exactamente. Es lo mismo, ¿No? sí, 100 años después, o sea, no se pierde nada, entonces tampoco nada vale en esa lógica. En esa lógica da todo igual. Y hay algo del tedio y del aburrimiento que empieza a ser insoportable. Sí. Y la muerte daría fin a eso, pero no la pueden conseguir, ¿no? En cambio, el zombie ya no está más angustiado por no morir. Lo que persigue es perpetuarse sin sentido indefinidamente. Es un consumidor de vidas el zombie y en ningún momento, como decía, se angustia por eso, ¿no? El monstruo de nuestra época está más del lado de
del zombie. La ciencia construye algo de eso con sus nuevas técnicas, un cuerpo que vive sostenido por máquinas, más allá de su deseo. Sí, Pero, como también algo de que ahora hay una cuestión de querer vivir más y más años y los remedios para que nunca, como eso, como que anti-age o lo que sea, para vivir lo más posible. perpetuarse, pero yo pensaba el zombie es una figura que no tiene vitalidad, ¿no? Es como un autómata que camina o que anda por andar, o sea que quizás no hay deseo, quizás está más una dimensión gozosa. Te pregunto, ¿no? ¿Qué te parece de esto? Sí, porque el zombie no tiene historia. Los vampiros sí, ¿no? Ella le dice, te perdiste, como la Inquisición, o sea, tienen un registro los vampiros de Yarmouth tienen un registro de la historia. Tal vez ya Dorman es indiferente, pero sabe que está vivo hace siglos y siglos y se encuentra con una amante viejita con la que él tuvo una historia cuando eran jóvenes. Los vampiros tienen historia. Sí, y deseo, ¿no? Hubo deseo. Sí. El zombie no, está más del lado tal vez acéfalo de la pulsión y mudo, es inercial. Como en un automático. En un automático, es un autómata. Sí, es un autómata. Y en este sentido, sí, de la pulsión de muerte, ¿no? En ese sentido, sí, a ese goce, ¿no? Que no es el goce de la vida del disfrute, sino más bien un goce de esa satisfacción y que sigue andando sin nada que lo mueva verdaderamente, ¿no? De ganas, de entusiasmo. Sí. Y lo que mencionabas del anti-age, sí, hay una interdicción actual del envejecimiento y de la idea de la muerte, ¿no? Está este libro muy interesante de Philippe Arié, que habla que antes del siglo XII la muerte era algo que se socializaba, ¿no? Las personas morían en su casa, el enfermo llevaba adelante el rito de su agonía, los niños formaban parte también de ese escenario y se moría como parte había un destino de especie que se compartía, la muerte era inevitable y había como una transición que se socializaba, ¿no? Actualmente Arié dice que eso cambió y él menciona que la muerte está censurada para nuestra sociedad como lo estaba, por ejemplo, en la época victoriana la sexualidad. Hubo ahí como una sustitución de sexo por muerte, que para el psicoanálisis también es bastante familiar, y lo que ocurre es que se esconde. Las personas mueren solas en hospitales, ya casi no hay ritos, se pasa al crematorio directo, hay como toda una especie de ocultamiento de esa parte de la vida. Y ya es una cuestión individual, ¿no? Uno no muere porque sea algo inevitable, sino que actualmente se muere porque la ciencia todavía no descubrió cómo hacernos vivir eternamente, ¿no? Claro, se pasa del imposible a la impotencia. No pudimos todavía, y no situar que es imposible ser inmortal. Exacto. ¿Mm? Además, saber lo que les pasó a los vampiros, ¿no? En esta inmortalidad, ¿no? Como en algún momento querían poner un punto. Y sí, y hay algo de la castración que está muy presente en la idea de asumir algo de la propia finitud, ¿no? Mientras yo pensaba estos temas, justo vi a dos intelectuales porteños, que no voy a decir sus nombres, que decían, ay, toda esta gente que habla a favor de la muerte y en contra de la eternidad, que nos den la eternidad a nosotros y vamos a ver qué hacemos, y como que se divertían pensándose eternos, y decía, bueno, eso es una relación particular al falo y cierta, ¿no?, negación de la castración que tiene implícito asumir algo de eso, de lo que se puede asumir. Igual también pienso que hay algunas culturas en las que sí se celebra la muerte con ritos, o sea, se sigue haciendo como el Día de los Muertos, por ejemplo, que termina siendo algo más colectivo. Exacto, lo que Arié dice va en consonancia con eso, porque dice que la muerte era un acontecimiento social y colectivo antes del siglo XII y ahora es
terroríficamente individual y solitaria, está recortada del tejido social y es un acto individual. Sí, y donde más se vio, ¿no?, llevado al extremo fue en el momento del COVID, muy cercano a nosotros, donde no se podía ir a despedir a los familiares y los estragos que esto causó de que la gente muera absolutamente sola, ¿no? Ya ha llevado, ¿no?, al extremo este modelo que ya tenemos, ¿no?, de hospitalizar los últimos días, cuando quizás, bueno, había otras maneras antes. Me interesa acentuar esto que dijiste, ¿no?, cómo se corrió la interdicción de la sexualidad a la muerte. Antes de lo que no se podía hablar era de sexo, ahora de lo que no se puede hablar es la muerte. Me parece interesante señalarlo porque son dos puntos, ¿no?, que tienen que ver con la castración, y que si en una época, bueno, había cierto secreto, cierto ocultamiento, ahora ocultamos permanentemente esto de que, bueno, de que somos mortales. Y eso nos deja muy desorientados también ante cómo, por ejemplo, llevar adelante un duelo o qué hacer con la muerte del otro, ¿no? Porque nos vamos quedando cada vez con menos ritos, desde religiosos y sociales, para vernoslas con la muerte. Hay algo que tiene que ver con la diferencia entre el duelo y el luto, que es interesante porque el duelo es más como a grandes rasgos, ¿no?, un proceso subjetivo que uno lleva adelante para tramitar la muerte de alguien cercano o la pérdida de un objeto. Pero el luto tiene que ver con la socialización de eso, con ciertas reglas sociales, cómo se exterioriza una pérdida, ¿no? En el judaísmo está el Shiva, que son esos 6 días donde uno tiene que estar en recogimiento después de haber enterrado a alguien cercano, y hay distintos, existe el utilizar ropa negra, ¿no? Y todas estas cosas es como que se van perdiendo, entonces estamos como atomizados y se pueden escuchar cosas como el otro día escuchaba una persona que había perdido a un familiar muy cercano que se preguntaba, bueno, ¿cuándo puedo volver a tener relaciones sexuales? ¿Cuándo puedo volver a comer y disfrutar de una cena con amigos? Era como una pregunta ética que tenía que ver con lo social, de hasta dónde ella tenía que mantener el recogimiento que sentía para poder volver a conectar con el placer sin que eso fuese como una especie de falta de cuidado, de respeto a la imagen de la persona que había perdido. Pero la pregunta para mí tenía mucho que ver con la época porque estaba sola, teniendo que pensar cuánto podía durar su luto, y no contaba con ninguna regla, ¿no? Y va a tener que inventar el día en el que considere que va a poder retomar esas cosas. Claro, porque me parece que justamente en relación a la sexualidad y la muerte, que son dos reales, ¿no?, se trata de que haya ritos de pasaje, ¿no? Como ritos de pasaje que en algún momento había más, como puede ser la fiesta de 15 o en algunas tribus que se hacía todo un rito para después decir, bueno, son hombres o mujeres, o en la cultura judía el bar mitzvah, ¿no?, que son ritos de iniciación que quizás bordean simbólicamente ese real, y la muerte lo mismo, es un real, es un agujero en lo real que bordearlo simbólicamente con ritos ubica algo de eso, ubica poder hacer algo de eso. Está bueno que una persona se lo pueda preguntar entonces y hacerse la pregunta, ¿no? Pero claro, cuando hay una comunidad o cuando hay algo social en ese sentido, bueno, hay cómo establecer de alguna manera una posibilidad de bordear lo que es un agujero, de simbolizar algo de esa pérdida. Creo que en esta época sí, efectivamente, como decís, hay más soledad en ese sentido, ¿no? Y hay que arreglársela más solo. También entiendo que hay nuevas formas de arreglárselas con este hueco, con esta falta que sería la muerte. Sí, también otro caso, por ejemplo, es el de alguien que perdió también a alguien cercano y que empezó a hacer playlists recordando la música que escuchaba esta persona, que empezó a hacer altares en su casa, pero así todo, también algo de eso
que hay como a veces una salida maníaca, se podría decir, como que hubo como un exceso de recursos individuales y nuevos para vérselas con eso, y después también aparece la necesidad de encontrar un momento para llorar o para encontrarse con la angustia. O sea que hay formas nuevas y seguramente algunas tienen lo que decía Patricia, el valor del pasaje y del rito, y otras, bueno, hay que redoblarlas con otro tipo de invención para también darle lugar a la angustia. Sí, porque en esto que decís, me parece que la época a veces tiende en esto de zombies, autómatas, a veces llega alguna persona al consultorio diciendo estoy mal, está medicada ya, con un psicofármaco, y ¿desde cuándo está mal? Y bueno, desde que perdió, por ejemplo, a su pareja, que murió. Y bueno, ¿y qué pasó ahí? Que la medicaron para que se levante contenta, para que tenga ganas de hacer las cosas, ¿no? Quizás es apurar un proceso que, bueno, hay que transcurrirlo, hay que pasarlo, y si está triste, no patologizar la tristeza, ¿no? O el tiempo que lleva, bueno, reconectarse con los placeres y los disfrutes de la vida, ¿no? Entonces esta época un poco zombie, digo, quizás en ese sentido, adormecer, ¿no? Emociones, que las hay. ¿Cómo piensa la medicina a la muerte? Bueno, no soy médica, pero puedo... Para contraponerlo con el psicoanálisis. Sí. Como decía antes, hay algo de la muerte como fracaso de descubrimientos para perpetuar la vida, ¿no? Y también como algo que debe sostenerse, no sé si a toda costa, pero sí con costos muy, muy elevados para el sujeto, ¿no? Creo que la medicina en la actualidad, aunque tal vez no se la pueda pensar como un todo homogéneo, pero hay como una corriente hegemónica que todo el tiempo está investigando cómo hacer para evitar la muerte, aunque parezca de ciencia ficción, ¿no? Pero se conduce negando, en un punto negando la muerte. Y en el psicoanálisis, ¿cómo se trabaja con esa muerte que es innegable? Bueno, tiene que ver con acercarnos a la idea de perder, ¿no? Es también un psicoanálisis, me parece que tiene algo de aprender a perder, ¿no? En ese sentido, igual para Freud no hay representación en el inconsciente de la propia muerte, y cuando alguien muere o la muerte se presenta en el consultorio, uno no tiene nada para decir sobre eso, ¿no? Es interesante cómo Susan Sontag retoma del alemán una diferencia entre el verbo, creo que es sterben, y Tod, que el alemán tiene dos palabras, una para el proceso de morir y otra para la muerte. De la muerte los psicoanalistas no podemos decir nada, mejor callar, pero del proceso de morir o del proceso que lleva adelante a alguien que está atravesando la muerte, tramitando la muerte de un ser querido, sí podemos decir cosas, ¿no? Con respecto al proceso de morir está este libro, ¿sí? Que es muy interesante, de Gabriela Lifshitz, que se llama Un final feliz, a donde ella cuenta caso análisis con el psicoanalista Jorge Chamorro, y va contando cómo ella se enferma de cáncer, empezó su análisis antes de su enfermedad, pero está enferma en el segundo tramo de su análisis y cuenta su experiencia, ¿no? Y el libro me parece interesante por muchísimos aspectos. Uno, porque se cuenta un análisis y el final de un análisis, pero lo cuenta alguien que no es un analista, y eso me parece que tiene un valor agregado. Y ella cuenta cómo hace el psicoanalista lacaniano para alojar algo de su enfermedad. Primero, me parece que una de las maniobras es cuestionar los significados comunes de las cosas, ¿no? Estar enfermo es una tragedia, tener cáncer es el fin de todo. Bueno, para ella no.
hay algo de la muerte como palabra que cobra distintos valores a lo largo de su análisis en mi lectura. Por ejemplo, trabaja mucho su propia idea de ser una víctima, de ser la víctima, y ella dice, bueno, en este análisis logré matar a la víctima, ¿no? Entonces ahí ya la muerte tiene una significación particular. Logra eso y de todas formas está atravesada por su enfermedad, pero lo interesante es que a lo largo del análisis ella no se identifica con la muerte, ¿sí? Cae la víctima, pero después con su enfermedad no queda pegada a la muerte. Hay todo un trabajo que hace con el psicoanalista, a partir del cual, desde el momento en el que se enferma, empieza como una producción artística, creativa muy potente, y empieza a hacer cosas y tiene otra relación con el tiempo, ¿no? Y otra cosa interesante de qué hacer ante una persona que atraviesa algo así, me parece que también enseña este libro, que es esta cuestión que dice Lacan, que el psicoanalista tiene que ser inhumano, que a veces no hay que tomarlo tan a la letra. Se refiere, creo yo, a cuando se trabaja deseando el bien de los pacientes y queriendo ser humano, empático, y esa vía conduce a cosas mínimamente no buenas, ¿no? Pero en el caso de Chamorro, él ante el desvalimiento de su paciente y ante la noticia de su enfermedad, hace una maniobra que me pareció muy rara porque se muestra muy humano, ¿no? Primero, no en el consultorio, pero sí en ciertos actos y maniobras, seguía siendo en un punto duro, poco complaciente con el yo de la paciente en el consultorio, pero, por ejemplo, decide dejar libre la demanda del análisis. Cantidad de días, cantidad de sesiones, a partir de que la paciente se enferma y se presenta angustiada con respecto a algo de eso, le dice, bueno, podés venir los días que quieras, a la hora que quieras, cuando quieras, ¿no? Abre la demanda y la deja librada a la necesidad de ella. Eso como digo, el ejemplo clínico de qué se puede hacer en el momento de tener que acompañar a alguien a través de algo así, que siempre obviamente es muy singular y tendrá que ver con cada persona, pero es una forma posible. Me llama la atención esto que decís de que cuando se enteró de que estaba enferma, ahí empezó a tener como una creación artística que antes no tenía, y es como que pareciera que al enterarse que ya tenía como una fecha de muerte o que sabía que se iba a morir pronto, ahí como que algo de lo que sí tenía, que era la vida, cobró otro sentido. Como que si dijera, bueno, este es el momento para crear porque después ya está, como que, no sé, hay algo de ese sentido que tiene el punto final que hace que cambie lo anterior. Porque puede ser ya nada tiene sentido, y de hecho en la neurosis obsesiva nos encontramos pacientes que ni siquiera están enfermos, pero como todo el mundo saben que algún día van a morir, ya nada tiene sentido, pero justamente se trata de, porque vamos a morir, quizás la vida tiene sentido, ¿no? Entonces, en esta paciente quizás se pone muy en juego con esto de tener una fecha cercana, ¿no? Pero para todo el mundo se pone en juego esto, tiene sentido vivirlo, y es interesante, ¿no? Porque es una paciente que no era analista, pero cuenta todo este acompañamiento analítico, ¿no? Que hubo en este proceso. Sí, y lo que cuenta los cambios que experimentó en su relación al tiempo, ¿no? Que al principio no tenía, estaba angustiada, y cómo empieza como a deshacerse de ciertas sintomatologías que le permiten otra percepción del tiempo, que no sé si está tan en relación con la muerte, que muy probablemente haya incidido, sino con el trabajo analítico que ella hizo, ¿no? Sí, en este punto cuando vos decías el analista no humano, quizás el que quiere demasiado el bien, en general se equivoca porque tiene
si uno lo toma desde su propio ser humano, tiene su propia idea del bien, ¿no? Y acá Lacan nos invita a escuchar al paciente y de qué se trata, ¿no? Porque si no, si queremos ser buenas personas, empáticos, buenos analistas, estamos preocupándonos de ser nosotros buenos, pero no de qué le hace bien o por dónde ir con esa persona en particular, ¿no? Que es cada vez distinto. Claro, y no encarnar el amo, ¿no? Porque el que sabe el bien del otro es el amo. Sí, más bien poder, en esta paciente, por ejemplo, ella empezó a saber qué le hacía bien, ¿no? En ese momento y poder ir por esa vía. Sí, y es interesante cómo algo de la angustia cada vez se va reduciendo más y más. Ella empieza el análisis cumpliendo con un montón de ideales de la cultura, pero angustiada, ¿no? Y después, con la enfermedad, ya todos esos ideales le empiezan a dejar de interesar, pero paradójicamente perdió angustia, digamos, y ese es uno de sus saldos. Y en un momento dice algo muy interesante porque habla de los enfermos de sentido, en esto de equivocar los sentidos comunes de las palabras, ¿no? De lo que sufría antes era de estar enferma de sentido, ¿no? De contarse las mismas historias una y otra vez, y en el transcurso de la operación de reducción de su psicoanálisis se va curando del sentido y acercándose más al sinsentido, y deja de preguntarse, dice, el porqué de las cosas para preguntarse el para qué. Claro, porque me parece que esto de destituir los sentidos sufrientes que cada uno tiene, ¿no? Con su fantasma, como hemos hablado algunas veces, me parece que, bueno, es re importante, ¿no? En relación a una cura, ¿no? Justamente, incluso enfrentarse a la muerte de manera menos sufriente, aunque haya tristeza, aunque haya dolor, está lo inevitable, pero bueno, no agregarle la miseria neurótica, ¿no? Que es lo que Freud nos indica. Vamos a tener que atravesar por muchas cosas en la vida, pero una cosa son los problemas en la vida y otra cosa la miseria neurótica, ¿no? Se puede llegar de distintas maneras. Me pareció muy interesante esa frase de enfermos del sentido, como que resuena. Muy interesante el caso y todo lo que venimos hablando. No sé si querés agregar algo en particular más o te parece que dejemos acá. Me parece que está bien, ¿o no? ¿Vos querés decir algo más? Me parece que estuvo muy bien. Bueno, hasta acá el episodio de hoy. Entonces, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes.